En particular, quiero dar un saludo especial a nuestros invitados de honor de las instituciones educativas y entidades que nos visitan esta noche. De igual manera, una cordial bienvenida al equipo directivo de la Unimonserrate y a toda la comunidad académica y administrativa de la institución. Permítanme recordar por un momento el significado y el origen de la Lectio Inauguralis o lección inaugural. Su origen hay que buscarlo en el ambiente universitario de la Edad Media, sobre todo en los protocolos de grado y comienzo de la actividad académica de un doctor. Señores miembros del Consejo de Regencia de la Unimonserrate, señores vicerrectores de la Unimonserrate, señores decanos, decanas, directores de programa, docentes, queridos estudiantes y amigos de la Unimonserrate. Quiero saludar de una manera muy especial al doctor Diego Bautista, que ha querido gentilmente aceptar esta invitación y a quien le doy la bienvenida a la Unimonserrate en nombre de la Arquidiócesis de Bogotá. Esta es su casa, la casa de todos. Estimados amigos y amigas, la lección en la escuela medieval era entendida como un acercamiento analítico a un tema fundamental del pensamiento humano. Nosotros en la Unimonserrate hemos querido asumir este espacio del mundo académico para dar apertura a nuestro año de estudios, con un acercamiento problemático a nuestra realidad y de manera específica a los temas de la coyuntura histórica que vive actualmente nuestro país. Acercarse a la realidad sociocultural, económica, política del país no se puede hacer simplemente desde la perspectiva informativa. Este acercamiento tiene para nosotros en el mundo académico varias connotaciones que quisiera subrayar y que los invito a convertirlas en clave de lectura y de comprensión de la conferencia que a continuación vamos a escuchar, de tal manera que nos permitan comprender y reflexionar la relación posconflicto, desarrollo económico y transformación social. El acercamiento académico a estas tres temáticas que tocan de una manera particular la vida de nuestra ciudad y de nuestro país, nos invitan a hacer una reflexión, ante todo desde el ámbito vital, es decir, como ciudadanos que hacemos parte de un país y de sus problemáticas, de sus luces y de sus tinieblas, de sus aciertos y de sus desaciertos, de sus esperanzas y de sus miedos, de sus avances y de sus retrocesos. En esta realidad donde nosotros estamos ubicados, donde vivimos, luchamos, padecemos, construimos y soñamos. Por eso esta lección nos debe invitar a cuestionarnos como ciudadanos que construimos un presente, que proyectamos un futuro, pero que venimos de un pasado que nos identifica y que nos ha marcado hasta la médula en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. La realidad colombiana no se puede pasar desapercibida en nuestra realidad afectiva, emocional y relacional. Todo lo que se vive en nuestra ciudad y en el país nos toca, nos cuestiona y nos redirecciona en el ámbito personal, familiar y social. Esta lección, desde el ámbito académico, nos debe proporcionar ciertas claves para profundizar en el sentido de cada una de las carreras que se ofrecen aquí en la Unimonserrate. Una carrera profesional no es una yuxtaposición de contenidos, es una construcción de sentido desde unas lógicas propias de la ciencia y de las disciplinas de estudio. Por esto,
Todos los programas de pregrado y posgrado de nuestra fundación universitaria son diseñados, debatidos y repensados desde los fenómenos y las tendencias socioculturales en las que vivimos. No somos profesionales o académicos ajenos a la realidad en que vivimos. Lo somos en contexto y para el contexto. Es por esto que los invito a reflexionar sobre el sentido de su formación desde la perspectiva de la responsabilidad que tenemos como profesionales en las diversas áreas. Y al hacer esta reflexión, volvamos a la esencia del saber. No se aprende para informarse o para obtener simplemente un lucro del conocimiento, sino que se aprende para hacer en el mundo y para hacer historia en este mundo. Ojalá una historia marcada por el deseo de hacer el bien, por la responsabilidad social y por los valores éticos que deben direccionar el hacer personal, social y profesional. Esperamos que esta lección nos aporte algunos elementos que complementen nuestra mirada holística del ámbito social, de nuestra realidad actual, de tal manera que podamos construir y reconstruir un pensamiento crítico, pero constructivo, hacia lo que nuestro país está viviendo. Colombia necesita profesionales con un claro sentido social y una clara responsabilidad frente a los demás, que les permita dar un aporte eficaz y concreto a la reconstrucción de este país en el posconflicto. La Unimonserrate, desde sus más hondas raíces misionales, desde el espíritu eclesial que la inspira y la mueve, no puede dejar pasar este momento histórico del país sin aportar a los que la construyen y la construirán, es decir, a sus profesionales, una voz de aliento, pero también una voz que les invite de manera muy especial a ser excelentes seres humanos, auténticos creyentes y verdaderos servidores de una sociedad que necesita lo mejor de cada uno para reconstruirse cada vez mejor. Que esta lección sea un espacio para remirarnos y repensarnos desde una perspectiva vital, académica y social. Bienvenidos a esta lección. Me permito compartir con ustedes la hoja de vida del doctor Diego Bautista. Ingeniero industrial y especialista en evaluación de proyectos de la Universidad de los Andes. Máster en Políticas Públicas y Sociales de Pompeu Fabra, Johns Hopkins. Experto con importante trayectoria en el sector público en las áreas de gestión pública y desarrollo. Ha sido directivo, asesor y consultor en distintas entidades del gobierno: Planeación Nacional, Ministerio de Agricultura, Alcaldía de Bogotá, entre otras. Y ha estado a cargo de proyectos de gestión y políticas públicas en organismos internacionales y de cooperación, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Estuvo vinculado a programas de alta relevancia en el contexto colombiano. Coordinó el desarrollo del documento de prospección Visión Colombia 2019 y para la cooperación internacional, la estrategia de reformas institucionales para la competitividad y la estrategia regional de fortalecimiento institucional y técnico del desarrollo productivo regional. Recientemente ha estado vinculado a proyectos relacionados con desarrollo rural y región, tales como la coordinación técnica de una misión de expertos para establecer lineamientos de una política de desarrollo territorial, y a cargo del proyecto de la estrategia regional de hoja de ruta para los Montes de María en los departamentos Bolívar y Sucre. Actualmente es asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República
y está a cargo del equipo de paz territorial y arquitectura institucional para el posconflicto. Le damos una cordial bienvenida al doctor Diego Bautista. Buenas noches. En nombre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quiero, antes que nada, dar un enorme agradecimiento a la Fundación Universitaria Monserrate por convocar este evento y por hacer que hoy podamos conversar sobre algo que es fundamental para el desarrollo histórico de este país y que es una discusión que tiene que empezarse a dar de manera oportuna, y qué bien que sea a partir de esta reflexión en la academia y en la iglesia. Lo que se viene para el país en los próximos años no es nada pequeño, como ustedes podrán imaginarse. Lo que se viene para el país con la firma de los acuerdos es de un enorme desafío y de un enorme reto para la sociedad colombiana. Qué bueno que estemos hablando hoy de esta palabra de posconflicto. Qué bueno que hoy estemos hablando de estas palabras de posacuerdo. Qué bueno que hoy estemos hablando de construcción de paz, porque este país ha sufrido enormemente durante muchas décadas personas que ya no están con nosotros, personas que se han ido, personas que no han podido ver un momento de luz y de esperanza para hacer unas transformaciones en este país que nos permitan por fin poder vivir y poder hablar de otros temas distintos a la violencia política. Yo le agradezco al rector sus palabras muy oportunas, muy pertinentes para este momento. Yo le agradezco también que el tema hoy en esta apertura sea el de la paz. Creo que cualquier convocatoria a una reflexión de las personas sobre el momento en el que estamos, sobre cómo deberemos aprovechar esta oportunidad que se viene con la firma de los acuerdos, es muy valiosa y es necesaria esta reflexión hacia adelante, y qué más que vincular a la academia, a los profesores, a los alumnos y a toda la comunidad académica que está reunida hoy acá. Entonces, muchas gracias en nombre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Yo voy a referirme a tres elementos principales. Voy a contarles un poco sobre el proceso de paz, sobre por qué, cómo se ha dado este proceso, cuál ha sido la característica esencial, y quiero cerrar esta conferencia con la implementación y sobre cuáles son esos retos y esos desafíos de los que estamos hablando y que comienzan a partir de este año 2016, que será un año de cambio, esperamos, en toda esta trayectoria, y definirá las condiciones para pensar en unos temas de transformación que permitan no solamente una paz que beneficie a un grupo guerrillero o a un excombatiente, tampoco una paz que beneficie a un grupo de personas que han sufrido el conflicto, sino una paz que nos beneficie a todos. Empiezo por hablar del proceso de paz. La virtud de este proceso, y creo que es útil reconocerlo, la virtud, si hay alguna virtud, independientemente de la perspectiva ideológica en que se mire este proceso, es la de haber recogido las experiencias institucionales, las experiencias históricas y las experiencias de muchos grupos de la ciudadanía colombiana que han intentado llegar a hacer la paz en este país durante muchas décadas. Se dice que esto es una violencia que lleva 70 años de duración. Décadas enteras en las que hubo procesos exitosos en algunos casos y hubo procesos fallidos en otros. Intentos continuos como el que estamos haciendo ahora con el ELN, tratando de que el ELN entre en este proceso de negociación, que lo que hemos dicho siempre, lo que va a hacer no es la paz. Lo que se va a firmar este año con las FARC y ojalá con la guerrilla del ELN no es la paz. La paz no se firma, la paz se construye. Lo que vamos a firmar y lo que se va a hacer con la firma de este acuerdo final es ponerle
fin al conflicto político armado en este país, que ha dejado huellas profundas, no solamente directas en ciertas capas de la comunidad nuestra colombiana, sino también en las formas de relacionarnos y en la mentalidad de todos los colombianos. Eso es lo que se va a firmar, un documento que le pone fin al conflicto armado con las FARC. No se va a firmar la paz. La paz, y es una invitación que se está haciendo a todo el pueblo colombiano, es la que se va a construir no en La Habana con las FARC. La paz se tiene que construir aquí en Colombia y se tiene que construir en todos los escenarios, como el de esta academia, pero especialmente en los escenarios del territorio, no solamente en aquellos que tuvieron que sufrir con mayor intensidad los efectos del conflicto, sino en todos los territorios de este país, donde la invitación es a que todos los actores de estos territorios se vinculen a esa construcción conjunta de paz. Los aprendizajes de este proceso fueron recogidos de manera sistemática, de manera analítica, para plantear un proceso como el que ha realizado el gobierno colombiano a nombre de los colombianos con la guerrilla de las FARC. Por eso, este proceso se ha planteado con tres fases. Una fase que es una fase de exploración, que es una fase confidencial, una fase de negociación y una fase de construcción de paz, que es de más largo aliento. Esa fase de exploración confidencial, que es como la que está haciendo actualmente el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, es una fase importantísima porque define las reglas del juego de lo que va a ser la negociación. Y tomar en cuenta este tema de reglas a la hora de negociar es fundamental como aprendizaje que tenemos de procesos fallidos en otros intentos que hemos hecho en la historia de este país. Por eso, esa fase de exploración lo que hace es determinar los puntos sobre los cuales vamos a discutir en la mesa, los puntos sobre los cuales vamos a tener que sentarnos y no pararnos, y esta fase de negociación genera unas condiciones que hacen que sea menos vulnerable a las partes críticas, como las que ha tenido este proceso a lo largo de estos 3 años. Esa fase de exploración es la que hemos intentado culminar con el Ejército de Liberación Nacional para pasar a una fase de negociación como es la que estamos actualmente con las FARC. Y ponernos de acuerdo con esas reglas es importante, y este ejercicio de poner reglas de diálogo que se está haciendo en La Habana es un ejercicio que tenemos que tener como referente para muchas de las cosas que van a suceder aquí en el territorio a la hora de la implementación de los acuerdos, donde deberán realizarse muchos diálogos para superar los naturales conflictos que va a haber y que viene habiendo sobre distintas temáticas en los territorios del país. En La Habana no se está acordando la solución a todos los problemas del país. En La Habana se están acordando unos puntos concretos. Por eso, y esto es aprendido de otros procesos, la agenda no es abierta, no es una agenda que recoge todas las problemáticas del país, sino que se limita a unos puntos sobre los cuales me referiré más adelante, que pueden ser verificables, que pueden ser cumplibles y que están también en el centro de muchos de los factores que han hecho que el conflicto persista en el tiempo. Por eso el proceso de negociación es en La Habana y no es en Colombia. Por eso no hay zonas de distensión para la discusión, y por eso una cantidad de temas. Por eso la gran frase de estos acuerdos que dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y así infinidad de reglas claras sobre cómo tiene que ser este proceso, lo cual ha garantizado que pese a las crisis, y actualmente tenemos una crisis en estos momentos en el proceso con los hechos recientes, hagan que podamos superarlas en el tiempo con el apoyo de la comunidad internacional y en la mesa de negociaciones. Esta fase de exploración se superó con las FARC, se pasó a una fase de negociación, que es una fase donde hay un equipo de contraparte de las FARC y un equipo de negociadores del gobierno en un trabajo que también, aprendiendo de procesos anteriores, tiene una agenda delimitada. Ha sido un ejercicio intensivo del equipo de negociadores, en el que tiene unas jornadas en las que por la mañana se discuten los puntos, por la tarde cada delegación va a su lado
y prepara lo del día anterior, y así de manera intensa tratando de explorar y de profundizar un diálogo necesario para poder llegar a unos acuerdos sobre el fin del conflicto. Pero este proceso también debe tener y capitalizar las experiencias anteriores de lo que han sido otros procesos de paz a la hora de la implementación. Aquí ha habido procesos en el pasado en donde hubo relativo éxito para ciertos actores del conflicto, donde hoy tenemos en el Senado excombatientes, donde tenemos en los medios de comunicación líderes de opinión, excombatientes que entraron a un proceso de paz y tuvieron una reinserción, digámoslo de manera básica, exitosa en términos de lo que fue su pasado, su decisión de dejar las armas y su decisión de reintegrarse a la sociedad. Pero en aquellos territorios donde se dieron esas luchas, hoy tenemos unos territorios que están o igual o peor que en esos momentos donde se dieron todos estos conflictos. Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos, y por eso esta paz y esta construcción y esta negociación se ha centrado no simplemente en tomar unos excombatientes, ofrecerles unas curules en el Congreso de la República y decir que aquí estamos listos como si aquí no hubiera pasado nada y como si no tuvieran estos territorios donde se dieron las luchas derecho a poder hacer una transformación que mejore la calidad de vida. Lo que vemos hoy en el Cauca, lo que vemos hoy en el sur del Tolima, lo que vemos hoy en muchos territorios, son territorios sobre los cuales se pregunta uno, ¿para qué estas luchas? ¿Para qué este desangre de colombianos si al final y al cabo el territorio no se benefició como en conjunto? Entonces, todos estos aprendizajes, tanto para hacer un proceso que nos lleve a un éxito y a un acuerdo final, como aquellos que tenemos que tener en cuenta para la implementación, son aprendizajes y tienen la virtud de este proceso. El proceso de negociación con las FARC, como hemos dicho, no contiene todas las problemáticas de este país. Ahí no se va a solucionar el conjunto de problemas, y después de la firma, que ojalá sea el 23 de marzo, no vamos a amanecer el 24 de marzo con un país lleno de paz, con un país con mucha tranquilidad, sino que comienza el ejercicio de construcción de paz, que incluso va mucho más allá que el abordaje de los puntos que están limitados en la agenda de La Habana. Hay un conjunto de conflictividades, y seguramente este proceso de entrega de armas, de dejación de armas de las FARC y de la firma de los acuerdos nos va a llevar a escenarios donde se van a generar nuevos conflictos que tendremos que prepararnos como sociedad de cómo es que vamos a hacer para enfrentarlos y cómo vamos a hacer principalmente, que es el espíritu de lo que son estos acuerdos, cómo vamos a hacer para aprovechar la oportunidad que se nos brinda histórica. Nos tocó a nosotros, algunos desde el gobierno, otros desde la iglesia, otros desde la academia, otros desde el sector productivo, de ver cómo es que vamos a ser capaces de aprovechar esta energía positiva que se va a derivar de la firma de un acuerdo y capitalizarla de manera positiva frente al ejercicio de construcción de paz. Esta negociación se ha hecho con la base de 6 puntos que ustedes seguramente han conocido. Hay un punto que tiene que ver con el desarrollo rural integral, que es un acuerdo en el que se compromete el gobierno a hacer unas reformas rurales integrales dentro del marco jurídico colombiano. Tiene también un segundo punto, que es el punto de participación política y participación ciudadana. Tiene un tercer punto, que es el de solución a los cultivos de uso ilícito, y tiene un cuarto punto que tiene que ver con las víctimas. Tiene otros 2 puntos que no son temáticos y que son justamente los que estamos discutiendo en este preciso momento, y empezaremos a discutirlos nuevamente en el nuevo ciclo en La Habana, que tienen que ver con el fin del conflicto, la concentración de los futuros excombatientes, la implementación de los acuerdos, pero son puntos no menores, no temáticos, que nos van a permitir y en los cuales estamos negociando difícilmente, de manera dura, de manera intensiva, para poder llegar a ponerle una firma a estos acuerdos y que para siempre se elimine de la historia colombiana la relación entre armas y política.
que es lo que pretende este acuerdo dentro del conjunto de cosas. El punto de desarrollo rural integral contempla temas que su origen no es netamente revolucionario, que no lo está diciendo ningún partido radical, sino que el reciente censo que se hizo en el país agropecuario desnuda de manera dramática todo lo que es la condición del sector rural colombiano, con unos problemas de acceso a la tierra, con unos problemas de acceso a asistencia técnica para proyectos productivos, con una concentración de la tierra también grandísima y una cantidad de elementos que próximamente, cuando se publiquen en las próximas semanas las cifras de este censo agropecuario, van a desnudar cuál es la situación y las diferencias entre ciudad y el campo, cuando en ciudades, cuando en veredas, en corregimientos, en cabeceras municipales, las condiciones de pobreza triplican las de la ciudad, con enormes brechas que hay entre campo y ciudad, y que reformas que más allá que el acuerdo de La Habana son reformas que tendría que hacer esta sociedad para mejorar la calidad de vida y para hacer de manera equitativa un ejercicio de construcción de paz. Este punto, por tanto, tiene elementos que tienen que ver con el acceso a la tierra, tiene elementos que tienen que ver con el desarrollo productivo, el desarrollo rural, el cerrar las brechas entre ciudad y campo, y tiene unos programas de desarrollo con enfoque territorial, que es un elemento muy importante que traen los acuerdos y que busca también, en términos generales, hacer unas transformaciones a la forma en que el gobierno central está llegando a los territorios. Y ahora hablaré un poco más de eso. El punto de participación política, y estoy haciendo una síntesis por el poco tiempo, el punto de participación política trae muchos elementos también, algunos elementos, digámoslo, tradicionales, que tienen que ver con el tema de mayor pluralidad en la participación política de los partidos, temas que tienen que ver con el manejo del umbral, que no haya umbrales que hagan desaparecer movimientos, sino umbrales graduales que van a hacer que la participación y la profundización de la democracia sea más real. Pero lo principal, los dos elementos principales de ese punto de participación política son dos. Uno, que genera unas condiciones para incentivar y para promover la participación ciudadana, algo que no hemos aprendido a hacer nosotros a pesar de las intenciones de la Constitución del 91. Algo sobre lo cual necesitamos generar nuevas capacidades, lograr que los gobiernos elegidos se articulen con las organizaciones sociales, lograr que se hagan realmente participativas decisiones públicas y que todo ese espacio que dejarían las armas sea ocupado por la ciudadanía. Una ciudadanía participando no solamente con requerimientos y demandas o poniendo un conjunto de reivindicaciones en el escritorio de un alcalde o un gobernador, sino una participación que también proponga de manera activa cómo puede participar en las rutas de solución. El otro punto importante que ya lo señalé como principio fundamental de los acuerdos es el que tiene que ver con, por fin, ponerle punto final a la relación armas y política. Por eso, con razón, toda la indignación de los colombianos en los hechos recientes de La Guajira. Esto está muy lejos de ser lo que tiene que ser el ejercicio de construcción de paz. Justamente lo que estamos haciendo con el propósito de estos puntos y con el propósito de la firma de estos acuerdos es ponerle fin a esta relación. No puede haber más aquí ninguna reivindicación que se valide por la vía armada sobre una petición política. Eso no lo podemos permitir como sociedad y eso está en el centro de lo que es este punto de participación política. El punto de cultivos ilícitos es un punto que toca la fibra de lo que es Colombia y de lo que ha sido la influencia del narcotráfico y las huellas que todos conocemos aquí, que ha tenido la persistencia de esto en la sociedad colombiana. Pero este punto se aborda de manera integral, no solamente con propuestas sobre cómo lograr la sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios, sino también cómo abordamos la temática del consumo, cómo creamos instituciones nuevas que nos permitan también abordar el fenómeno del consumo como un problema de salud pública. Y también hace referencia al narcotráfico
como fenómeno delincuencial. Y aquí todos lo sabemos y hay que ser realistas en esta dimensión sin ponerle un tratamiento al problema del narcotráfico. Va a ser muy difícil que superemos y que generemos una agenda de construcción de paz en los territorios. Y esto es un debate que hay que retomar también en el contexto internacional. De hecho,